Pues muy buenas a todos y todos, todas y todos. Empezamos con Errata, como no podía ser de otra manera, en Sociópolis. Segunda temporada, hemos superado la primera temporada, que como les comentaba aquí a mis contertulianos hoy, era un poco ensayo y error. Y bueno, damos paso a gratificar el espacio, porque siempre me lo recuerda mi querido técnico, Ahmed, en la pecera, junto con Víctor. Gracias también a la facultad por cedernos el espacio y gracias a estas dos maravillosas personas. Amigo José Manuel, doctor en Ciencia Política, que aportará un poquito de luz al tema que tratamos hoy. Y Belén Álamo, futura doctora también, y digo futura doctora en breve, porque sí, va a ser doctoranda en breve. Tiene que salir la resolución, pero es un trámite únicamente. Y nada, venimos a tratar un tema complejo, iniciamos fuerte, conflicto Palestina-Israel. Este que está aquí se calla en breve porque la solvencia la aportan nuestros compañeros y nada. Yo no sé si queréis que hagamos un poco recordar cómo viene este conflicto, ¿no? Porque vemos en los medios de comunicación, además bastante maniqueo, buenos, malos. Queremos romper un poco eso y afrontar el conflicto desde una visión más histórica, más académica también, intentar comprenderlo. Belén, nos aporta un poquito de luz, que sabemos que ha hecho un trabajo de recopilación histórica, de documentación histórica magnífico, así que si nos puedes poner un poquito en contexto, te lo agradecemos. Pues la que habéis liado, ¿eh? Ya con eso. A ver, el tema del conflicto, en teoría no debería ser... o sea, es palestino-israelí, lo conocemos así a día de hoy, pero realmente empezó siendo un conflicto árabe-israelí. Y dentro de los problemas que se encuentran en este conflicto es una generalización en cuanto a conceptos y una confusión, porque muchas veces tratamos de simplificar conflictos de este tipo a una cuestión, por ejemplo, ideológica, izquierda-derecha, religiosa, judíos contra árabes o árabes contra judíos. Y realmente el conflicto es muchísimo más extenso que todo eso. Pero claro, nosotros, simples mortales, a los que nos llega una información que es a través de redes sociales, de medios de comunicación, lo típico, televisión, radio, prensa escrita, online. El problema es que toda esa información ya viene digerida, ya viene procesada, entonces a nosotros nos llega lo que Van Dijk decía, el cuadro ideológico, que es una separación entre el nosotros y ellos, que para nosotros nos resulta más fácil. Es igual que en comunicación política, cuando estamos en campaña electoral y se habla de la carrera de caballos, que es básicamente hay un ganador a costa de que hay un perdedor. Pues esto es básicamente igual. Como he dicho, el problema es que simplificamos tanto esa realidad que hemos desdibujado las líneas de cómo realmente se inicia el conflicto. Entonces, realmente, para poder empezar a entender, hay que irse muchísimo atrás en el tiempo y concretamente a los tiempos de Abraham. Y pongo a Abraham... Poca cosa. Y pongo a Abraham porque podríamos incluso remontarnos a Noé y al diluvio, pero bueno, eso ya pasarse, y yo en genealogía ahí ando un poquito mal. Claro, porque los tiempos de Abraham no es pasarse, ¿no? ¿No? Bueno, un poquito solo. Una mejilla. Pero bueno, yo empezaría entonces por lo que es la Biblia hebrea, que es lo que se conoce como el Tanaj, que tiene una división tripartita, que es la Torá, que es la ley, que es lo que a nosotros nos ha llegado, pero es que aparte también tenemos el Nebim, que es el libro de los profetas, y el Ketubim, que es el libro de los escritos. Vale. Que para que podamos entendernos es como una introducción, nudo y desenlace. Es una aproximación, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en lo que es la diferenciación entre el canon judío y cristiano porque nos extenderíamos un poquillo más, pero bueno, básicamente para entender ese conflicto tenemos que ir a la Torá, que es el Pentateuco, que se compone pues de los libros del Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Y básicamente esta primera parte lo que hace es explicarnos los orígenes del pueblo de Israel. Y aquí ya empezamos con una serie de problemas, que es la palabra Israel. Ya empezamos con el problema. Porque claro, esta semana he estado tratando de ver vídeos, tanto de una postura a favor, de una postura en contra de Israel y de Palestina, y lo primero que se dice es que Israel ya existía. Bueno, vamos a ver. En cualquier momento, José puede intervenir, vamos a dejar que desarrolle el relato, pero
Si hay algo que no estáis de acuerdo, por favor. Entonces, claro, aparecemos pues el concepto de Israel Vale. y Palestina realmente cuándo surge. O sea, son cosas claves que realmente hay que tener en cuenta para poder saber en qué punto estamos ahora. Entonces, tenemos que situarnos en la era bíblica, que básicamente es antes de la era común, es decir, antes de Cristo, en el que vamos a tener a 3 patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob, o sea, padre, hijo y nieto. Abraham ya lo conocemos, que es en el que la Biblia representa como el sacrificio de su hijo Isaac por mandato de Dios. Entonces, bueno, empezamos la historia con que, según el relato bíblico, Dios le promete a Abraham una tierra, que es la tierra prometida, la que, pues, como digo, hemos escuchado más de una vez, y que donde se va a asentar con su descendencia, que es Canaán. Canaán es esa tierra prometida y que es la actual Palestina. O sea, ya empezamos a situarnos en el claro, mapa. Digo actual para poder entender dónde nos situamos geográficamente, porque claro, dices Canaán y dices, ¿dónde? ¿Dónde está Canaán? Claro. ¿Qué pasa? Hay gente que no tiene claro ni siquiera la división actual del Estado de Israel, Cisjordania, la Franja de Gaza. Es que, claro, le suena todo Oriente Medio, claro. Esto todo allí, todo todo un revolutum. Sí. ¿Qué pasa? Que una vez que se establecen en Canaán, Jacob, que es el hijo de Isaac, va a tener a 12 hijos, que realmente son 13, pero la última hija no se la reconoce, entonces son 12. Entonces, hay un pasaje del Génesis, el capítulo 32, en el que Dios se le aparece a Jacob y le dice: tú ya no te vas a llamar más Jacob, a partir de ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, va a ser el primer momento en el que ya sí vamos a ver aparecer la palabra Israel, pero siempre ajustándonos al contexto en el que nos encontramos, no en el Israel de 1948, que es cuando se constituye el Estado. Claro. El Estado moderno, para que nos entendamos. ¿Qué ocurre? Hay una gran hambruna en Canaán que genera una crisis de tal magnitud que hace que los hijos de Jacob, junto con su descendencia y así en sucesivo, tienen que emigrar de Canaán y se van a Egipto. En Egipto ya pues van a pasar unos 400 años bajo dominio faraónico y bajo la esclavitud. Bueno, que entonces ya ahí seguimos con la famosa historia de Moisés, la liberación del pueblo, que como mi amiga, que es la que me ha echado una mano, que es experta en Biblia, que es doctorando también, ya mismo es doctora, del departamento de semítico, como puntualización me dijo: tú diles que vean la película Príncipe de Egipto, los 10 mandamientos, que suena un poco a lo mejor, pero no, sirve bastante para poder entender. Sí, además se incorpora culturalmente mucho de lo que se sabe gracias al cine, sobre todo las películas de los años 50, de los años 60. Son muy ilustrativas. Son muy ilustrativas, ya te digo, yo con mi padre podríamos discutir perfectamente, lo que pasa es que te traería Ben-Hur a colación y tal, sí. Entonces lo muy mezclaría... Semana Santa. Muy Semana Santa. Que yo en Semana Santa mi padre me las pone, ¿eh? Es que son tradición. Son películas que marca televisión española también. Y además ahora nos permiten tener algunos asientos culturales para poder comprender un poco también el conflicto. Claro, pero intentando la pregunta que sucede es, vale, el pueblo de los 12 hijos de Jacob y su descendencia se van de Canaán, pero ¿qué queda en Canaán? Realmente ya allí, incluso con los descendientes de Jacob, ya había otros pueblos conviviendo allí, como pueden ser los filisteos, los moabitas, arameos, fenicios, que no son árabes, que conste. O sea, el tema del Islam no va a surgir hasta el siglo VII. O sea, estamos todavía muchísimo más atrás en el tiempo. Pero ella decía que solo se había pasado un poquito. Sí. En esta recopilación histórica solo había sido un poquito. Entonces, claro, realmente los pueblos siempre convivieron en paz, ¿vale? O sea, una convivencia armónica. ¿Qué ocurre? Que después de que Moisés libera al pueblo hebreo, pues vagan durante 40 años por el desierto, por desgracia, y entonces, claro, cuando vuelven a Canaán, la tierra prometida, de la que emana leche y miel, pues tienen que reconquistarla al fin y al cabo, porque obviamente van a encontrar otros pueblos, pero claro, durante esos 400 años, más 40 años del desierto, pasan bastantes cositas. Entonces, claro, es donde aquí se empiezan a formar lo que se conoce como las 12 tribus de Israel, es decir, los 12 hijos con la descendencia se van a distribuir por todo el territorio, entonces cada uno pues, va formando su tribu poquito a poco, hasta que esas 12 tribus se van a ir agrupando y van a formar un único territorio, que es el reino de Israel. Pero volvemos a lo mismo, no entender Israel como lo que hoy en día se conoce, hay que siempre situarse en el contexto. Entonces, geográficamente estaríamos hablando de mucho más allá de lo que ocupa el actual Estado de Israel. O sea, geográficamente esas 12 tribus de único territorio se extendieron muchísimo más.
Entonces, claro, es ahí cuando a ellos se les empieza a llamar como israelitas, que ese es otro concepto mal aplicado hoy en día, cuando en televisión que escuchamos a los tertulianos que dicen, es que los israelitas son del reino de Israel, cuando reinaba David, Salomón, o sea, no tienen nada que ver, o sea, es un concepto muy mal aplicado. Siempre tenemos que hablar de israelíes, que son los que pertenecen al Estado-Nación de Israel. Es como si tú dices que yo soy español, pues eres español porque perteneces al Estado o al reino, en este caso, de España. Entonces, sobre el año 960 de la era bíblica, el rey Salomón va a introducir una serie de reformas que hará que ese reino de Israel único se divida en dos: Israel del norte y el reino de Judá del sur. Entonces ya tenemos dos reinos. Entonces sabemos que siempre en este territorio, en estos dos territorios, siempre ha habido presencia judía. Pero aquí mi compañera me dijo que no me metes en el tema de religión porque es muy complejo, en el sentido de que el hecho de que haya presencia judía en el territorio no significa que sean los judíos, por así decirlo, que hoy conocemos hoy en día, porque el tema de la religión es algo que va creándose con el tiempo. O sea, no podemos decir en este punto exacto nace el judaísmo y aquí acá. No, o sea, es un proceso que está siempre en constante reforma. Yo que voy a ser un poco, como he comentado antes, el niño preguntón, es decir, son muchas las preguntas que genera el conflicto. Tengo una pregunta a futuro para que os vayáis preparando, que es si al final es un conflicto, es un problema religioso. Porque yo creo que tiene la dimensión, y aquí sí que tiraré un poquito de José, porque creo que tiene bastante más dimensiones el conflicto, ¿no? Sí, económica. Yo creo que la introducción que ha hecho Belén es muy necesaria. Yo me gusta definir que el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí es el conflicto de las medias verdades, no tanto de las mentiras. Que cada una de las partes coge un trocito de la historia para justificar el porqué de su existencia. Yo no me iría tan atrás porque sí, la sociedad palestina es una sociedad que conozco menos, la israelí algo más. Hoy en día la mayor parte de los ciudadanos israelíes se pueden catalogar como laicos. Es decir, son gente que manifiestamente es judía, pero tampoco sigue estrictamente las pautas religiosas del judaísmo. Pues sí, un poco haciendo un paralelismo con la sociedad española, quizás con el cristianismo, ¿no? Sí, somos judíos, pero no parcialmente practicantes. Yo me iría más bien a la construcción de los estados-nación, donde nace la idea del sionismo, sobre todo a partir de ese libro de Theodor Herzl, ¿no? El Estado de los judíos, que en un primer momento no tiene mucha aceptación, ni siquiera en los propios judíos, y la introducción de la idea de que los judíos no solo son una religión, sino que son un pueblo. Claro, la experiencia del antisemitismo en Europa y del Holocausto va a reforzar esa idea de la necesidad de un Estado judío. Y de hecho, ni siquiera todavía todos los partidarios del sionismo especificaron que tenía que ser lo que es el actual Israel moderno. Hubo incluso proyectos de si puede ser en Argentina, si puede ser en Uganda, pero evidentemente en lo que es el actual Israel y en Jerusalén concretamente está el Kotel, ¿no? El Muro de las Lamentaciones, lo que queda del antiguo templo de Jerusalén, que así si no iríamos a aquella época. Y ahí está la permanente tensión en la construcción de la identidad nacional israelí y la construcción de la identidad nacional palestina, que también surge con las complicaciones que hubo de las revueltas árabes durante el final de la Primera Guerra Mundial y la desaparición del Imperio Otomano. Porque un argumento muy utilizado por los partidarios del Israel moderno es que la Organización para la Liberación de Palestina, en su carta fundacional, no es muy clara en cuáles serían los territorios de ese Estado palestino. Incluso llegan a argumentar que, bueno, que incluso va variando, ¿no? En base a los acontecimientos que pasan durante la primera, la segunda, la tercera y la cuarta guerra árabo-israelí. O interrumpo, y de nuevo, como elemento externo que desconoce bastante del conflicto, Palestina no existía antes del Estado de Israel. Lo que existía era el mandato británico de Palestina, Vale. una vez que desaparece el Imperio Otomano. Ten en cuenta que la división administrativa que había durante el Imperio Otomano era muy, muy débil. Muy débil. Había pequeña población judía, mayoritariamente había población árabe, que eso lo puede explicar Belén, el por qué había esa mayoría de población árabe, pero después de la desaparición del Imperio Otomano, los británicos establecen el mandato británico para Palestina, y es donde recuperan ese antiguo nombre, ¿no? Si quiere, Belén puede meter el cuchillo. Eso iba. A ver, es que realmente... Ha dejado la puerta abierta, ha levantado el codo, la costilla... Ha salido sangre cuando ha dicho que no existía Palestina. Viene un croche. No, a ver, el problema que, como comentaba, eso, cuando se crean esos dos reinos, a ver, como en aquella época era todo un ejercicio de poder, de dominación. Entonces, claro, llegan los asirios, llegan los babilonios, que con los babilonios se produce el mayor exilio de judíos de la historia. Luego los persas, los griegos, y con los romanos, que es aquí la cuestión importante, o sea, estamos hablando del 63 después de Cristo,
Sí, vamos a pensar en Imperio Romano. Yo creo que esto está como muy de moda, ¿no? ¿Cuántas veces no ha llegado eso? Yo no entiendo ese meme, yo tampoco. Soy un poco rara. No lo sé. ¿Tú cuántas veces piensas en el Imperio Romano en la semana? En Semana Santa más, pero, ¿verdad? Durante el año poco. Vale, entonces desmentimos el bulo. Continúa. Sí, ¿no? Es una cosa que no... En fin, que cuando el Imperio Romano se extiende, lo que es la Palestina actual era una provincia más del imperio. No podemos delimitar y decir, es que este trocito aquí exacto, esto, no. El problema es que la provincia de Judea, que es finalmente lo que sobrevive de esos dos reinos, pasa a llamarse, es la provincia sirio-palestina. Ahí ya podemos empezar a hablar de Palestina, pero volvemos a lo mismo, no es como lo que llegamos a día de hoy. El Imperio Bizantino barre con todo y llegamos al siglo VII con el surgimiento del Islam y la dominación musulmana, que como sabemos se extiende hasta toda la península, todo ese barrido que hacen. Bueno, luego llegan las cruzadas. Nuestro querido Al-Ándalus. Efectivamente. Y ya pues sobre el siglo XI y XIII se producen las cruzadas, que la verdad que, spoiler, salieron mal, ¿vale? Fue un desastre. Yo no sé qué se les pasó por la cabeza, pero fue un poquito... no lo calcularon bien. Y ya pues en el siglo XIII y XIV pues dominan los mamelucos hasta llegar al Imperio Otomano. Que eso ya es pues siglo XVI, siglo XX. ¿Qué pasa? Que ya Palestina como tal ya formaba parte del Imperio Otomano, pero es lo mismo. Si nos vamos al Imperio Romano, sigue siendo igual. Era una provincia y estaba gestionada por diferentes administraciones. Entonces, en el siglo XIX, como decía José, que ya empiezan a surgir los auges de los nacionalismos en toda Europa, el sionismo pues es un nacionalismo más. Si nos ponemos a pensarlo y a evaluarlo, cuando empiezan con el tema del antisemitismo, que ahora vamos a hacer una puntualización sobre eso porque yo estoy un pelín en desacuerdo, es un nacionalismo, una ideología, punto, se acabó, no tiene más. Entonces también hay que entender que el sionismo y el judaísmo no son estrictamente vinculantes, no podemos meter dentro del mismo saco a sionistas y judíos, porque realmente no. Lo mismo pasa cuando dicen hablando mal y pronto, los morons. Sí. Vamos a ver, morons. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es esto? Claro, retomamos un poco esa necesidad, esa necesidad de reducir lo complejo, ¿no? Claro. Es decir, y muchas veces en esos reduccionismos pues cometemos grandes errores. ¿Qué pasa? No es lo mismo hacerlo con otra serie de conflictos más sociales, más, ¿no?, que un conflicto como el actual, es decir... Y aparte que es muy injusto porque tú le dices a un gallego... en Argentina, te cuento, yo soy de allí, así que... Pero a los españoles se les dice gallegos. Sí. Se generaliza. Claro. Y yo sé cuando he escuchado que tú le dices a un andaluz o a un catalán que no es que tú eres un gallego. ¿Yo gallego de qué? Claro, yo gallego, ¿cómo? Pues con los árabes pasa lo mismo. Tú no le puedes decir a uno, es que tú... englobar en esa categoría de moro a un sirio con un marroquí, porque tienen incluso... Aunque hablen árabe, tienen dialectos distintos. Claro. Que esto me lo han explicado gente del departamento, que tú hablas con un marroquí y te va a hablar en un árabe que no es el mismo que el sirio. Por el dialecto que tienen, incluso entre ellos se pican por la forma en la que tienen de hablar. Entonces, con el sionismo y con el judaísmo... Esto no pasa también aquí, ¿eh? No hace falta irse tan lejos de decir... pero bueno, ni siquiera me está mirando, pero como tengo a mi querido Víctor, que es del Valle del Cas, es decir, madrileño de pura cepa, pues si nos pasa entre un andaluz y un madrileño, pues cómo no va a pasar entre miles de kilómetros entre un sirio y un marroquí, ¿no? Y lo peor, si no hago referencia a él, y lo peor es la falta de comprensión vamos a decir, de la ciudadanía. Porque queremos entenderlo todo, queremos entender el conflicto de Palestina ya, inmediatamente. No, tienes que tener una predisposición a entenderlo y un poco ponerte en la piel del otro para saber qué está viviendo esa persona. Entonces llegamos a 1882, cuando se crea la organización sionista Amantes de Sion, ¿vale?, que con la ayuda financiera del barón de Rothschild alientan a toda esa inmigración que va a llegar de colonos judíos hacia territorios que estaba en el Imperio Otomano, ¿vale?, que es lo que se conoce como las aliyas, migraciones y demás. Entonces, el sionismo como... Estamos llegando al siglo XIX. Sí, ya estamos, hemos adelantado. Estamos llegando. El sionismo lo que alienta es a que debe crearse un Estado judío como objetivo de la liberalización de la tierra prometida, que es soñada durante más de 2000 años. Tiramos otra vez de preceptos religiosos. Y su idea era un pueblo, un Estado,
¿vale? Y como decía José, ha habido proyectos claro, como Argentina, Uganda y luego también creo que era la República Exsoviética de Siberia, si no me equivoco. Bueno, la Guyana Francesa, el sudeste asiático, tuvieron opciones, ¿vale? Entonces, claro, la población que estaba ya presente... Sí. Yo he escuchado que incluso Estados Unidos ofreció territorio. Creo que fue Alaska. No sé si... Es posible. No sé si Alaska, pero sí tengo recuerdo de haber leído que los norteamericanos incluso ofrecieron parte del territorio. Ofrecieron parte del territorio. Y de hecho, esto que ha comentado también Belén con el tema de Siberia, hoy en día la división administrativa que tiene la Federación Rusa está en el Oblast Autónomo Hebreo, que no quedan prácticamente judíos, que serán el 0,2% de la población, pero sí es verdad que durante la época stalinista muchos judíos los trasladaron a esta zona. Lo curioso es que uno de los mitos, ¿no? Que es, es que el Estado de Israel se fundó con el apoyo norteamericano y también con el de la Unión Soviética. Sí, incluso tenían un modelo muy cercano al socialismo. Porque hay que recordar que esta es la paradoja del conflicto, que como el sionismo, siendo una ideología que tiene un fundamento religioso, nace en círculos mayoritariamente socialistas y de izquierda. Es más, la Unión Soviética vio con buenos ojos la creación de ese Estado de Israel porque veía un posible protoestado cercano a la Unión Soviética en Oriente Medio. Y es lo paradójico, ¿no? Hoy en día, quizá la polarización ideológica está muy clara. La gente que es conservadora de derechas apoya el Estado de Israel, la gente que de izquierdas progresistas es pro-Palestina. Ya, pero es que se fundó el Estado de Israel con el apoyo de las dos grandes potencias del momento. Y encima, a partir de una ideología cuyo origen es la religión, el por qué tiene que ser esa Palestina histórica, ¿no? Que por supuesto incluye Jerusalén, que es probablemente una de las piedras de toque más complicadas, porque ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder lo que es la ciudad vieja de Jerusalén. Para los musulmanes es ciudad santa, que es el tercer lugar santo del Islam, porque es donde Mahoma trascendió a los cielos, y como hemos dicho, para los judíos, porque el muro de las lamentaciones está allí. Y curiosamente, si uno va allí geográficamente, es que la explanada de las mezquitas, donde está el Domo de la Roca, está arriba, y el Kotel está abajo. Es decir, que están prácticamente al lado. Y para los cristianos, pues evidentemente por la tradición cristiana. Y no sé por qué cuento de qué venía esto. Eso nos pasa, enrollamos. No, y eso, y volviendo, a mí siempre lo que me interesa, porque cada vez que veo a gente que intenta justificar la existencia de un otro Estado yéndose muy atrás, ¿no? Que no lo digo por Belén, me parece estupendo. No lo dice por Belén. No lo digo por Belén. Yo lo que vengo a decir es que esos orígenes históricos, hoy en día en Israel y Palestina, ¿quién piensa realmente en ellos? ¿Hoy en día utilizan ese argumentario para justificar su existencia o ya la dan por hecho y los problemas son otros? Yo esa pregunta me la hago todos los días, ¿no? Bueno, porque cada vez que he podido hablar con gente de esa zona, muy poca gente me hace alusión a tiempos tan remotos. Me habla del actual, ¿no? Y me habla sobre todo de lo que pasó en el año 1948 y la resolución de las Naciones Unidas, ¿no? José quiere ir a 1948. Yo adelanto, yo voy muy rápido. Se quiere alcanzar el punto... No, ya estamos llegando, lo cierto es que ya estamos llegando. El caso es que donde hoy se encuentra Palestina, en aquel momento, realmente los judíos eran una minoría. Eran algo representativo. Entonces, la historiografía israelí distingue dos arillas o migraciones importantes, que son la primera, que va de 1882 a 1884 y de 1890 a 1891. Esas son las dos principales, ¿vale? Que eran judíos procedentes de la Europa Oriental. Y aunque en teoría realmente son 5 arillas, pero esas son las más importantes. Entonces ya llegamos a 1897 con el primer congreso sionista, que a manos de Theodor Herzl en Basilea. Entonces, pues bueno, el objetivo de ese congreso era desarrollar un sentimiento y una conciencia nacional judía, estimulando pues esta creación del Estado en tierras justo de Palestina, alentando esa colonización. Entonces... Morirá antes de verlo concluido. Sí. Morirá antes. Entonces, bueno, ya nos... Spoiler. Sí. Morirá. Ya nos vamos acercando un poquito a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en Estambul, Berlín y Viena se alinean. Y entonces esto le sirve de pretexto para Londres y París, bueno, Gran Bretaña y Francia, que ya empezamos aquí a ver cositas, que se reúnen en secreto para llegar a un acuerdo sobre cómo se van a repartir las provincias otomanas una vez caiga el imperio tras la Primera Guerra Mundial. Entonces, Mark Six, que es británico, y Georges Picot, que es francés, firmaron el famoso acuerdo de Sykes-Picot en 1916. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en el mapa 1, si me lo pone Ahmed... Vale. José, ha traído mapa, José. Sí. Sí. Ha traído mapa, mucho nivel. Ha traído mapa.
Bueno, pues en el primer mapa se ve que Londres, el Imperio Británico, se quedaría con lo que es Jordania, el norte actual de Arabia Saudí, el este de Irak y los protectorados de Kuwait, Bahrein y Omán, y los puertos de Haifa y Acre. Y los franceses se quedarían con el Líbano, el litoral sirio, el norte de Irak y la región del Anatolia Oriental. Entonces, Palestina, según este acuerdo de Sykes-Picot, también, como iba a decir, Rusia, bueno, la Unión Soviética en aquel momento, puso como, vale, estamos de acuerdo. Quedarían, pues eso, Palestina en concreto quedaría bajo una administración sobre un mandato internacional, siendo una zona desmilitarizada por la especial relevancia de tipo religioso que tiene Jerusalén y por su diversidad y por el Estatuto de Jerusalén y de Belén. Entonces, claro, los británicos quieren preservar sus intereses a toda costa, porque incluso a día de hoy sabemos que donde se emplaza Israel es una zona importante a nivel de geopolítica y geoestrategia. O sea, ya si nos saltamos mucho en el tiempo, la Guerra Fría, al fin y al cabo, lo que Estados Unidos y la Unión Soviética pretendían era ver quién ponía los pies primero en toda la región. Y de ahí pues vamos viendo las alianzas que van surgiendo. Entonces, claro, Londres prometió al Hachemí de la Meca, Hussein, el reconocimiento de una entidad árabe independiente si éste se rebela contra el Imperio Otomano, que era el principal enemigo de los británicos. O sea, todo esto es conveniencia, al fin y al cabo. Entonces, en el 17, o sea, un año después, se proyecta lo que se conoce como la Declaración de Balfour, que es que el ministro de Asuntos Exteriores británico envía un comunicado a la comunidad sionista de Londres diciendo textualmente que Su Majestad contemplaba favorablemente el establecimiento de una patria nacional para el pueblo judío en Palestina, eso sí, sin perjudicar los derechos civiles y religiosos de esas comunidades no judías presentes en el terreno. O sea, en ningún momento se habla de Estado, que conste. Vale. No habla de Estado, pero ¿Cómo recuperamos? Da pinceladas. Claro. Da pinceladas. Eso evidentemente no va a gustar, ¿no?, a los árabes de la zona. Claro, el problema que hay es que cuando los árabes, después de la Primera Guerra Mundial, se dan cuenta de que no van a tener su gran Estado prometido, hay que crear identidades nacionales a la fuerza. Por supuesto, impuestas por las autoridades coloniales, ¿no? Y está, por ejemplo, el caso del Líbano. ¿Qué es ser libanés, no? Bueno, por lo que los franceses dijeron, desde el monte Líbano hasta el valle del Bekaa, todo eso de allí es el Líbano. Es más, también pasa incluso con la creación del reino de Jordania, el reino hachemita de Jordania. Los hachemitas son una familia una dinastía que teóricamente se consideran soberanos del actual Irak. Pero los británicos dijeron, mira, no vas a reinar en Irak, vas a reinar en Jordania. Claro, mejor ser rey de Jordania que no ser rey de nada, ¿no? Claro, evidentemente. Claro, yo lo que vengo a decir es que es el gran... El reino por un caballo. Claro, que es la gran justificación de la postura israelí a día de hoy es, oye, es que ¿qué es la identidad nacional palestina? Si tampoco está muy clara qué es la identidad nacional jordana, egipcia, siria. Y ahí es donde viene una de las principales claves para mí de por qué este es territorio en disputa, esto es territorio ocupado, porque realmente la postura israelí lo que defiende es que lo que está pasando en Cisjordania no son territorios ocupados, sino son territorios en disputa. Ah, claro, es que aquí entramos... Bueno, ya luego lo recuperamos, el derecho... Esto es muy polémico, lo que claro. va a decir. No. Pasa que yo no digo que esté a favor, digo lo que el gobierno israelí argumenta, ¿no? Correcto, lo entendemos así, José. Y claro, hay que unírsele el que esa no declaración de un Estado palestino independiente de primeras, junto con la declaración de guerra que hacen las naciones árabes, concretamente Jordania, Egipto y Siria, va a hacer que las sucesivas guerras árabo-israelíes, Israel va a ir expandiéndose poco a poco, ¿no? Y eso va a producir la marginalización de esa población árabe autóctona que había durante la Primera Guerra Mundial, que aspiraba a crear ese Estado palestino y se va a ver muy encajonada, no solamente por el avance israelí, sino por su falta de incorporación, si puede decirlo así, dentro de las naciones árabes. Hay que recordar también que uno de los grandes episodios negros, ¿no?, que ha habido de la población palestina ha sido también el genocidio que hubo en Jordania, ¿no?, el famoso Septiembre Negro, que a partir de ahí va a surgir esa organización que todo el mundo conocerá porque se ha visto la película Múnich, de los atentados que hubo, pues lo hizo aquella organización, ¿no? Y claro, ahí está el conflicto de cuando se crea en 1964 la Organización para la Liberación de Palestina,
crear una carta fundacional que dijese, bueno, somos palestinos, pero ¿qué territorios va a ocupar esa Palestina? Porque, por ejemplo, esa primera carta fundacional no incorpora la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza estaba ocupada militarmente por Egipto. Y eso va a servir hasta el día de hoy a los sucesivos gobiernos israelíes para decir, bueno, esto de la identidad nacional palestina es casi más ficticia que la nuestra, ¿no? Porque la nuestra venía mucho de antes. Claro. Aquí se recupera el argumento histórico. Claro. Por eso digo que es el conflicto de las medias verdades. Podemos coger en el episodio, en la historia, cualquier justificación para decir, no, es que esto pasó aquí. Un ejemplo, con el tema de la propiedad de la tierra, que es también uno de los grandes conflictos a día de hoy, de ¿a quién pertenece? Tienes a una postura muy real diciendo, no, los aliyás cuando llegaron allí, los judíos cuando llegaron, compraron las tierras porque los efendis, que eran los pequeños terratenientes árabes, las vendieron, que eso tiene su parte de verdad. Y luego tenemos la parte palestina que dice, no, es que hay gente que en el año 48 fue expulsada a la fuerza, que también es verdad. Es más, varios historiadores israelíes, que además se les denomina los nuevos historiadores israelíes, como Ilan Papp, Benny Morris, argumentan que lo que ha hecho el gobierno israelí ha sido un memoricidio. Es decir, han derruido antiguas aldeas palestinas y han puesto pinares. Y han llegado a argumentar que ahí realmente no hubo población palestina, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso es el conflicto a la carta. Coge el episodio que tú quieras para poder justificar si esa identidad nacional tiene sentido o no la tiene. No sé si Belén está de acuerdo conmigo o no. No, sí. El problema es ese, porque aparte de nuestra profesión, tenemos conocidos, tenemos amigos que siempre va a haber uno que esté decir de una posición, de otra postura, y es como, vale, ¿y a quién me creo? Que ese es el problema. Entonces, hablando con un colega politólogo, me decía que la cuestión pasa más bien por Gran Bretaña, que fue quien le prometió el territorio a todos. Sí. A los árabes, a los judíos y a la comunidad internacional. Bueno, quizá eso de que los británicos sean los malos es quizá lo único que está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Yo creo que es el punto de partida. Que los británicos son los malos. Sobre todo. Sí. Un saludo a los británicos, como siempre. Pero es cierto, ¿no? En el reparto, en el acuerdo, creo que pues se le prometió a cada una de las partes generando pues mayor tensión en el espacio. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo los tres de esta mesa. Claro, entonces ya con la finalización de la Primera Guerra Mundial, en 1920 se firma el Tratado de Sèvres, que lo único que hace es dar validez al de Sykes-Picot. Entonces, paralelamente a ello, en el 19, Weizmann, que era representante de la organización sionista, y Faisal, que es el hijo de Hussein de la Meca, se reúnen en Jerusalén para ver a qué acuerdo pueden llegar. En plan, porque claro, decimos, tenemos aquí un problema, la tierra la queremos los dos para nuestras cuestiones, nuestra población, pero es evidente que todos no cabemos, entonces hay que hacer algo. Entonces, claro, el problema es que ese acuerdo nunca se llega a materializar porque no hay ningún tipo de acuerdo. O sea, se reúnen para acordarse y salen sin un acuerdo alguno. Entonces, claro... Esto también me resulta familiar, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, por otras cuestiones. Es producto nacional también. Es producto nacional. Entonces, claro, se crea, con la finalización de la Primera Guerra Mundial, también surge la Liga de Naciones, que es la incipiente Naciones Unidas que hoy conocemos. Entonces, claro, con la Conferencia de Versalles y el Tratado de Sèvres, Palestina va a quedar bajo mandato británico. Entonces, la Liga de Naciones... Los que tienen la culpa. Sí, eso, los malos. Los malos. La Gran Bretaña mala. Gran Bretaña mala, pedir disculpas y devolver cosas del Museo Nacional. No es nada de eso, bórralo. Continuamos. No devuelven las cosas. Y otros territorios más al sur del globo. Media Grecia está en el Museo Nacional Británico. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Total, que Naciones Unidas no, la Liga de las Naciones autoriza a que ciertos países controlen, gestionen los asuntos de otros países, como son Siria, el Líbano, Irak, un poquito para que esos países que van a ser ocupados, pues con el tiempo ganen autonomía y al fin y al cabo se puedan independizar. Es un control ahí un poco... Yo veo cositas ahí. Un beso a los ingleses, en el mapa 2 vamos a ver que Gran Bretaña finalmente va a ostentar dos mandatos, que es el de Irak, que ahí no sé, se ve un poquillo más ahí, y el de Palestina, que es donde actualmente se encuentra, para que los oyentes lo puedan situar, el actual Estado de Israel y lo que queda de Palestina. Entonces, claro, entre medias, Gran Bretaña va a favorecer la inmigración judía, dando paso así también a la creación de la agencia judía para agilizar esas relaciones y esas comunicaciones entre la administración local que estaba presente ya de forma anterior. Y del mismo modo se va a crear la Hagana, que la Hagana, para que nos hagamos una idea, es el primitivo ejército israelí. Son como los gérmenes
no en el sentido malo, ¿vale? O sea, es el germen de esas futuras instituciones que darán luego origen al Estado de Israel, porque si nos atenemos un poquito a lo que son las relaciones internacionales, la soberanía, o sea, para reconocer un Estado tiene que tener población, territorio y soberanía. Eso es de manual. ABC. Exacto. Y ahí ya empezamos con las siguientes alillas que se van a ir incrementando. Claro, es decir, si aquí vamos a tener un futuro Estado judío, claro, todo el globo o sea, todos los judíos del globo van a decir, vamos ya para allá. Entonces tenemos la tercera alilla que va a abarcar del 19 al 23, coincidiendo eso con el final de la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, etc. La cuarta alilla, que son entre el año 24 y el 28, que se van a desarrollar ciudades como Tel Aviv. Y ya la quinta alilla, que es la más grande, por así decirlo, que es la del 29 al 39, que van a proceder principalmente pues, de la Alemania nazi. Entonces, claro, la Segunda Guerra Mundial va a provocar que si ya las inmigraciones que estaba viendo eran más fuertes, ya con la Segunda Guerra Mundial eso es ya, nos vamos con todo, para adelante. Pero hablamos siempre también de inmigración legal como ilegal, o sea, que no parezca que siempre todo fue ilegal y que fue todo... Porque... no sé, a ver, ¿cómo lo explico? Al principio se favorecía, incluso creo recordar, pero luego Churchill cambia de opinión e incluso intenta poner limitaciones. Se encuentra con un problema. Lo que pasa que, claro, es el Holocausto, que también en Israel se conoce como la Shoah, ¿no? Muchas veces hay muchos medios de comunicación que lo mencionan. Claro, hay que recordar que cuando esas aliyas van llegando, esos colonos judíos, la relación con los locales árabes no es del todo positiva y se producen episodios de violencia. Es más, durante los últimos años del mandato británico va a haber atentados terroristas por parte de uno y otro, como el atentado del Hotel Rey David, ¿no? Sí. Los británicos se van a ver con un problema. Y cuando quieren frenar esa progresiva emigración judía, ya con la experiencia del Holocausto, las imágenes tan duras que había sufrido la población judía en Europa, que se encuentra un problema. Es más, hay una foto que se llama el Exodus 1947, que fueron cuando las Fuerzas Armadas británicas quisieron impedir que hubiesen mayor migración judía a la zona. Y claro, aquellas imágenes de ver soldados británicos sacando a la fuerza a supervivientes del Holocausto, después de lo que había sido el Holocausto en el año 1947, dio una mala prensa internacional grandísima. Y ahora los británicos ya crean un monstruo que es el conflicto en esos años que ya no pueden gestionar. Y deciden, bueno, me desentiendo, hay que descolonizar y que las Naciones Unidas se coman el marrón. Mira, yo ya no puedo con esto. Y que la ONU haga esa famosa resolución 181, ¿no? Que va a ser, yo creo que ahí sí se ponen de acuerdo todos en que la raíz del conflicto principal del día de hoy es esa, ¿no? Porque cuando las Naciones Unidas consideran que Jerusalén va a quedar como zona de administración internacional y que va a haber un Estado para los árabes y un Estado para los judíos, los árabes no aceptan esa partición, pero los judíos sí. ¿Qué pasa? Posteriormente, Ben Gurión proclama la creación del Estado de Israel y automáticamente Egipto, Siria, Transjordania, como se dice en el mapa, le declaran la guerra. Claro. Y a partir de ahí ya entramos en una vorágine y una espiral de violencia directa, cultural y estructural que abarca hasta el día de hoy. Claro, el problema es que los desplazamientos que empezaron a haber desestabilizaron toda la población que ya, o sea, la densidad poblacional y la distribución que había en Palestina. Entonces, es lo que decía José, ¿cómo frenamos esto ahora? Entonces, claro, cuando antes hablábamos de la compra de tierras, el problema de este conflicto es ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? O sea... Bueno, realmente es el huevo, pero esto lo dejamos ya, no es la primera vez que surge en este programa, pero bueno. Claro, porque... Intentamos desmitificar ese mito. Mira, mi padre siempre me decía, cuando era más chica, me decía, es que Berentura es la abogada del diablo, siempre va a buscar a ver cómo defender. Y supongo que con la carrera me fui dando cuenta de que hay que atenerse a la ley. Abogadillo de pobres se dice aquí también. O sea, mucho. Si te acoges a la ley, es que es lo que manda. O sea, te puede parecer más o menos injusta, pero realmente es lo que hay. Vivimos en una sociedad... La ley pretende ser justa, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablamos de la compra de tierras, es que si hay un acuerdo, un pacto firmado en el que yo, árabe, te vendo a ti, Israel, una tierra... Es que yo a lo mejor al principio no lo podían llegar a entender en el conflicto, pero es que si lo has comprado, hay un acuerdo, hay un pacto, hay una concesión de tierras. No es una invasión. Distinto es lo que está pasando en Cisjordania con los asentamientos de los colonos judíos que van construyendo. Entonces, claro, es como... Sí, un poco separado. Claro, o sea, es como un castillo de naipes. Y si tú vas construyendo, llegará a un punto de que... ¿Cómo tiramos abajo todo eso ahora? Claro, el problema también es que ahí está el principio de legalidad y el de legitimidad, ¿no? Porque hay quien también dice, oye, vale, los efendi, esos señores terratenientes árabes que vendieron las tierras, ¿cuántos eran?
Pues realmente eran muy pocos. Eran muy pocos que controlaban mucha área donde vivía otra gente que no tenía prácticamente donde caerse muerta, ¿no? Que hay que recordar que es la gente que sufre a día de hoy también. Porque esas expulsiones masivas que hubo son de población que estaba en una situación humanitaria muy drástica, ¿no? Había unas condiciones muy duras. Y quiero recordar también que a día de hoy, si vemos las imágenes de lo que pasa en Gaza, la gran parte de la cúpula de Hamás no está en Gaza, está en Qatar. Ismael Haniyeh, que es el líder principal de Hamás, no está en Gaza. Y esto es, bueno, la historia de todos los conflictos, ¿no? Quien realmente sufre, pues es la gente de a pie, la gente inocente que no tiene nada que ver. Hablando sobre esto, recordaba, hace poco vi el podcast de The Wild Project, ahí bien cuando me gusta verlo, ¿no? Y trajo a David Jiménez, que fue director del Mundo, ¿no? Y dijo una cosa que a mí era muy interesante, que era, ¿qué más da? Porque estaba centrándose, hablando del episodio este de que había 40 bebés asesinados israelíes, también a raíz de lo del bombardeo del hospital que ha habido en Gaza, y decía, estaban matándose por ver quién no había sido, si eso era verdad o era mentira. Y decía David Jiménez, es que lo que ya sabemos que es verdad no es suficientemente horroroso como para pelearnos. Sí, a ver si esta noticia es verdad o no. Es decir, ya, después de ver lo que hemos visto, decir, hace falta más para condenar lo que hemos visto, ¿no? Y ese es el principal problema, ¿no? Que es verdad que hubo gran parte de señores árabes que vendieron sus tierras, y también es verdad que a partir de la guerra del año 48, esas milicias israelíes que luego formarían parte de lo que es el ejército israelí, que se llama oficialmente las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, bueno, pues va a ser uno de los momentos de los episodios negros del ejército israelí. Y no solamente la parte en lo que es el Israel y la Palestina actual, por ejemplo, lo que pasó en la guerra del Líbano, ¿no? Con las famosas masacres de Sabra y Shatila, hechas por las falanges libanesas a los campos de refugiados palestinos, donde, bueno, incluso una comisión interna de la Knesset israelí llegó a la conclusión de que las FDI fueron partícipes, no directamente, pero sí indirectamente, en la perpetuación de aquella masacre, ¿no? Claro, vuelvo a lo mismo, perdón si soy muy pesado, podemos irnos a hechos concretos verificados para justificar prácticamente todo el conflicto. Claro. Todo. Hace falta, yo me pregunto, ¿hace falta la noticia de los 40 bebés? Sea verdad o sea mentira, porque todavía están discutiendo si eso es verdad, el gobierno israelí lo ha confirmado, otras fuentes de información dicen que no. Pero bueno, ¿hace falta eso realmente para ver lo que hemos visto de gente con silla de ruedas sacada y secuestrada a su casa? ¿Ya no es eso suficientemente horrible? Bueno, ahora lo del hospital de Gaza. Claro. Las FDI han dicho que no, que ha sido un misil de Hamás o de la Yihad Islámica que ha caído accidentalmente en el hospital. Las fuerzas palestinas consideran que no, que ha sido un bombardeo israelí. Pero hay un hecho impepinable, que es que han muerto 300 o 500 personas ahí. Complejo. Sí. Difícil. Entonces, bueno, llegamos ya al 36 y 39, que mientras aquí en España había una guerra civil, en la otra parte del mundo se desarrolla la gran revuelta árabe. José. Sí, ya llegamos. Estamos llegando. La gran revuelta árabe lo que hace es que se cree como... O sea, mientras tanto teníamos teníamos la agencia judía, se crea el símil árabe, que es el Alto Comité Árabe. Entonces, claro, ya llegamos a que Gran Bretaña dice, esto a mí se me escapa de las manos, yo ya no puedo más con esto, o sea, ya tengo suficiente con la guerra en Europa como para sumarme ahora otro conflicto más en Oriente Medio. Entonces, claro, crea una comisión de investigación y un proyecto de solución política que al fin y al cabo es la creación de 2 cantones, no estados, 2 cantones, uno judío y uno árabe. Entonces, claro, con tal de regularizar todos esos movimientos migratorios, en el 39... Londres publica lo que se conoce como el Libro Blanco, ¿vale? Que es una forma de prohibir la venta de tierras a los judíos y establecer un límite en cuanto a las inmigraciones. En todo caso, como decía José, el fin de la Segunda Guerra Mundial supone el descubrimiento de la Shoah, el Holocausto, o como Hitler llamó la decisión final, como si fuera aquí. Entonces, claro, eso provocó una necesidad de acoger a todos los refugiados que salían de Alemania y bueno, atravesaban por toda Europa. Aquí sí quiero hacer un poquito de justicia, y es que siempre hablamos de que si Hamás, terroristas, vale, aceptamos el pulpo como animal de compañía. Pero es que en el 47 también hubo acciones terroristas por parte de organizaciones sionistas, como son el Irgun y el Lehi, ¿vale? Que sus acciones terroristas solo incrementaron más, azuzaron ya el avispero que había entre enfrentamientos entre árabes y judíos. Entonces, esto hizo que, más el éxodo de los judíos a Palestina,
ya sí que sí, Gran Bretaña dijo, hasta aquí hemos llegado, yo ya dejo esto en manos de Naciones Unidas y apañaos vosotros. Creo que es un ataque de Irgun con, no recuerdo bien la cifra, 69, 79 muertos en un puesto militar británico que dice, oye, nosotros, el monstruo, ya no podemos controlarlo. De hecho, mucha gente que militó en Irgun luego ha sido parte de la élite política del gobierno, de los primeros gobiernos israelíes. Hasta algún primer ministro han tenido que fue miembro de Irgun. Claro, entonces aquí yo me salgo de mi papel de profesional y digo, vamos a ver, si venimos de que para empezar como humanidad hemos fracasado, ya no solo con el Holocausto, sino con lo que está pasando a día de hoy. Entonces es como el hecho de empatizar, de decir, o de tratar de entender de si venimos del Holocausto, que fueron unos 6 millones de judíos asesinados vilmente, porque es que no se puede decir de otra manera, ¿no podemos empatizar mínimo un poquito y aparcar nuestras cuestiones ideológicas y religiosas? Porque yo como cristiana que soy podría decir, vosotros dos mataros y ellos quedáis, y las tierras para mí. Yo también podría reclamar Jerusalén para los cristianos, pero no porque me acojo eso a un derecho y a una legislación que hay. No meta una tercera pata, por no, favor, no aliente más. Hay un síndrome por ahí que es el síndrome de Jerusalén, que la ciudad es tan maravillosa que te quedas colgado y te quedas allí de por vida. En Los Simpsons creo que... También todos aparecen Los Simpsons. Sí. El otro día vi algo que había precedido a Los Simpsons y se convirtió en meme. Ahora no soy capaz de traerlo a la memoria, pero era como la única cosa que no han predecido. Fue una locura. En fin, hay que hacer un programa de Los Simpsons. Sí. Tienen respuesta para todo. Con Víctor a la cabeza. Víctor es... Apunto a ese, ¿eh? Sí. Ya hemos hecho un programa de Los Simpsons. ¿Cuándo hemos hecho un programa de Los Simpsons? ¿Hacéis programas cuando no estoy? De hecho... me dice que podemos verlo en el canal de YouTube. Vale. Hay un capítulo donde los Simpsons viajan a Israel. Sí, que Homer se cree que es el Mesías. Y Homer se cree que es el Mesías. Sí. Estoy totalmente desactualizado. Y Lisa aprende de Krav Maga y todo. Sí. O sea, está muy bien. Maravilloso Krav Maga. Vale, me he salido un poco. Malditos Simpsons. Vale, en el mapa 3... Tercer mapa. Menos mal de que haya mapa. Tercer mapa. Son 6. Bueno, pues este es el plan de partición que Naciones Unidas propone porque, considera favorable que deba crearse un Estado tanto árabe como judío. Entonces, el Estado árabe, que se ve ahí en el mapa, va a constituir lo que es Galilea Occidental, Cisjordania, Gaza y una franja paralela a Egipto, que es lo que se ve... Bueno, Gaza ya sabemos dónde está, y entonces esa franja paralela. Y el Estado judío va a ocupar el resto de Palestina. El resto del territorio. Con lo bien que se hacían antes los mapas que hacía Occidente, sobre todo en África, totalmente cuadriculado. Sí, ¿no? Con línea recta, su esquina a 90 grados. Esto es el chat, se acabó. Esto es el chat cuadrado y fuera, con su, ya te digo, su esquina a 90 grados son maravillosas. Pues claro, esto es complejo de gestionar. Claro, y volvemos al mismo. Jerusalén, ¿qué pasa? Que va a quedar en manos bajo protección internacional. Entonces, el 29 de noviembre de 1947, Naciones Unidas aprueba esa resolución 181 que José comentaba antes, o plan de partición, con 33 votos a favor, incluida la Unión Soviética, que sí que hay que decirlo, 13 en contra, que básicamente van a ser los países árabes, y 10 abstenciones, donde se encuentra Gran Bretaña, dice yo aquí, ya. Ni pincho ni corto. A ver, ya he metido la pata demasiado como para ver otro más, ¿no? Yo mejor que me salga del conflicto. Yo mejor que me salga de aquí. Por tanto, llegamos ya a las guerras árabo-israelíes, que son, si no me equivoco, unas 4. Sí. Y la primera... Hay teorías que dicen que a partir de la primera sucede la Nakba. Otros dicen que la Nakba, que es, ahora lo voy a explicar, surge antes de esa guerra. ¿Qué pasa? Que en el 47, cuando se... Yo no quiero decir proclamar, pero se autoriza, se permite, se acepta el Estado de Israel, pues se produce esta Nakba o catástrofe que... Voy a hacer una puntualización. En la historiografía que tiene la embajada israelí no mencionan la Nakba en ningún momento, todo hay que decirlo. Y la Nakba... Ahí lo dejamos. Sí. A ver, ayer me estuve repasando la historiografía desde la era bíblica a día de hoy. Es como, qué raro que la del 48 se nos nombran. Pero vamos, ha iniciado en Abraham porque le hemos permitido iniciar desde ahí. Fíjate el poder del lenguaje, ¿no? La Nakba para los árabes, la declaración de independencia, la guerra de independencia para los israelíes. El poder de las palabras, ¿no? Sí. Fundamental. Pues esta catástrofe es un periodo de expulsión forzosa de los palestinos que vivían en esos territorios y que fue el exilio
yo no quería dar cifras, pero en esta sí voy a concretar un poquillo, que fue creo que un poquito más de 500.000 de palestinos expulsados. Vamos, que dejaron sus tierras, que fueron expoliados, o sea, tuvieron que dejarlo todo como salieron de su casa y se quedó. Entonces, este es uno de los puntos principales que se considera de difícil resolución. Luego, cuando llegamos más sobre el final, los puntos clave, pues uno es este, porque Israel prometió el pago de una serie de indemnizaciones como a modo compensatorio, pero niega el derecho de retorno de todos esos ciudadanos que se vieron forzados a exiliarse. ¿Qué pasa? Bueno, sí, es que eso es importante, ¿no? Porque yo hago el inciso de qué es lo que argumentan los israelíes ahí. Y es, bueno, hay que recordar que de los 9 millones de, más o menos, de ciudadanos que tiene el Estado de Israel, unos 2 son árabes. Vale. Árabes que tienen pasaporte israelí. Parte de la postura israelí considera, que ahí está uno de los conflictos sobre el derecho al retorno que tiene esa población que fue expulsada. Una visión israelí es que, oye, no, esta gente fue expulsada porque se integró en las Fuerzas Armadas de los otros estados que quisieron invadirnos. Y otra postura es, bueno, es que vamos a decir, oye, es que el derecho al retorno de esos 500.000 a día de hoy se estima que se puede ser entre 4 y 6 millones de personas. Y ahí critican qué persona puede tener el estatus de refugiado palestino. Ahí se crea la UNRWA, que es la unidad, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Y claro, si nos vamos a esa definición, la UNRWA considera, o sea, las Naciones Unidas, refugiado palestino, a toda aquella persona que acreditase que haya vivido en esa región desde junio del 46 hasta mayo del 48 y que haya sido expulsada a la fuerza. Pero es que aparte tiene otro condicionante, que ese estatuto de refugiado se hereda. Ah, amigo. Es un poco lo que pasa con los sefardíes de España cuando en 2014-2015 se les dio la nacionalidad a todo descendiente de sefardí. Ningún gobierno israelí diciendo, bueno, es que si ahora reconocemos ese derecho de compensación que nos exige Naciones Unidas, supondría un cambio migratorio tan grande que pondría en peligro la propia supervivencia del Estado de Israel. Porque algo que tienen claro, lo han tenido claro los ejecutivos israelíes han sido, bueno, podemos convivir con 2 millones de árabes israelíes que tienen ciertas peculiaridades y es donde por eso muchas ONG acuñan el término apartheid, ¿no? Porque son ciudadanos que, a pesar de que de derecho tienen los mismos derechos, para casi la redundancia, pero luego hay diversas diferencias, hay una discriminación institucional hacia esta población. Claro, Israel lo que tiene muy claro es una alteración demográfica tan grande pone en peligro la propia supervivencia del Estado judío. Porque las leyes fundamentales de Israel, hay que considerar que aunque no tienen constitución, pero tienen leyes fundamentales, dejan muy claro que Israel es un Estado judío. Claro. En el momento que integras a ese volumen de población, no lo estoy justificando. Yo intento decir más o menos la postura que hay, ¿no? Perdón. Entonces, claro, todos esos refugiados, ¿dónde van a parar? Entonces, son con los países más próximos, limítrofes, como puede ser el Líbano, como puede ser Jordania. ¿Qué pasa? Que es como pasó con la crisis migratoria de 2015 de Siria. En el caso de Siria, los turcos dijeron, aquí no. Lampedusa, Chipre, pero a mí me los quitáis de en medio. Pues aquí pasa igual. Nadie quería coger tal cantidad de refugiados porque es que era inabarcable. Entonces, claro... No, es otra discusión que tendremos en algún momento. Era inabarcable. ¿Realmente era inabarcable? Entiendo en términos demográficos, es decir, de distribución de recursos. Otra cosa es la argumentación propia y el argumento de, evidentemente, que dicen ellos, si yo asumo 6 millones con una religión diferente, cuando un elemento fundamental, pilar fundamental de mi construcción es la religión judía, tal... Pero tengo discrepancias con eso, pero lo discutimos de otra manera, si no emborramos. No hay respuesta, pero también yo creo que lo que pasó de la Nakba rompió el mito de la solidaridad de los países árabes. Totalmente. Porque la causa palestina ha sido instrumentalizada por las naciones árabes como un elemento de lucha contra Israel, pero ninguna nación árabe ha querido integrarlos nunca. Claro. Y de hecho, cuando los ha integrado, es el caso de Jordania, los ha tratado con la punta del pie. El septiembre negro. El septiembre negro, como he mencionado, incluso lo que hicieron diversos grupos libaneses a los campos de refugiados que montó la OLP, luego en el año 64 allí, pues bueno, hay episodios bastante oscuros, ¿no? Es decir, que yo creo que la Nakba rompe el mito de la solidaridad árabe. Sí, es que en muchas ocasiones se genera ese argumento, ¿no? Evidentemente,
Y en cuestiones de logística es complejo desplazar, habituar a 6 millones o 2 millones, no hace falta que sean tantísimos, ¿no? Pero aquí recordando a nuestro querido Ricardo, que nos dio una clase magistral con el tema demográfico, también con Joaquín Susino en este caso, ¿no? Decía, pero realmente la Tierra está superpoblada, es decir, ¿no? Porque muchas veces se argumenta, ¿no? Yo entiendo que es complejo, no es fácil integrar a 6 millones. Es otro debate, lo discutimos en siguiente episodio. Si uno ve el mapa, que antes ha enseñado Belén... Belén, ¿cuántos mapas te quedan? Vamos por el 4. Vamos por el 4. ¿Vamos por el 4? Vamos por el 4. Quizá el problema no es tanto el tamaño, sino, oye, qué condiciones de habitabilidad hay ahí, ¿no? Claro. Porque Claro. en el desierto del Negev, que es Israel, ya digo yo que si alguien... Hombre, es una zona chulísima, recomiendo ir, pero vivir ahí es complicado, ¿eh? Complejo. Sí. Nos falta, a ver, Sí. estaban distraídos, lo hemos Sí, pillado. esa zona que pone No. Israel justo ahí abajo, Bueno, que es el desierto del Negev, que ahí donde se cree que Israel tiene las armas nucleares, porque Israel hay que recordar que es un país que nunca ha No, ni no lo afirmado reconoce. ni demostrado que las tenga. Claro. Pero las tiene. Y hay quien dice que sí, Las tiene. hay quien dice que sí las tiene, Las tiene ahí, ¿no? Las tiene ahí. Otro motivo para no sentarse ahí. ¿Qué ocurre? Cuando vemos líneas de armisticio es porque en mayo del 49 el Consejo Nacional Judío se autoproclama unilateralmente. Esto de que no suena la unilateral. Ya no sé ni decirlo. Bueno, unilateralmente. eso. ¿De qué no sonará? Del Estado de Israel en Tel Aviv, lo que es la capital. Entonces, somos Estado de Israel, ya oficiales, nos declaramos independientes y arranca la primera guerra árabo-israelí. Por eso antes lo decía el tema de por qué después se cambió el conflicto palestino-israelí. Hay que recordar, y como tenemos ahora el mapa es más sencillo, que la Franja de Gaza Es un trocito. Es un trocito muy pequeño, son unos 40 kilómetros aproximadamente. Con 2 millones de habitantes. No llega ni a un maratón. Claro, es decir, la presión demográfica es tremenda, es brutal. tremenda. Y que estuvo Es tremendo. ocupada militarmente por Egipto muchos años. Y claro, lo curioso ahí es que cuando la Franja de Gaza estaba ocupada por Egipto, la OLP no reclamaba la Franja de Gaza como territorio palestino, curiosamente, ¿no? Claro. Y ahí está, es decir, que se ha ido modulando en base a las expansiones territoriales israelíes, ¿no? Sí, evidentemente. Y hay que recordar que no solamente Israel tiene problemas territoriales hoy en día con esa Autoridad Nacional Palestina, es que lo tiene también con el Líbano, la famosa granja de Shiva que hay ahí al fondo, incluso los Altos del Golán. Los Altos del Golán. Que si uno va a Israel sabe que son innegociables. Es decir, ningún israelí considera que eso es Israel, pero sabe que es innegociable. Eso no se va a volver a Siria nunca en la vida. Nunca. Vale, pues con el mapa 4, pues para volver un poquitillo, esta primera guerra finaliza con la firma de los armisticios de Roda, que el armisticio no es una derrota. O sea, también eso aclararlo porque los árabes no van a admitir nunca que fueron derrotados. Entonces, Israel para ese entonces ya iba a controlar el 78% de todo ese territorio, incluyendo Galilea, el desierto del Negev, el acceso a Jerusalén, y Palestina pues se quedaría con Cisjordania y con Gaza. Entonces, luego tenemos la conferencia de Lausana, que fue otro fracaso, ¿vale? Precisamente por la cuestión de los refugiados y de los desplazados. Entonces, aquí surge lo que se conoce como el panarabismo árabe, que es un nacionalismo, pero no es un nacionalismo palestino en concreto, es como de toda la comunidad árabe, todo ¿vale? Conjunto. Claro. La segunda guerra árabe-israelí surge en el 1956, pero aquí ya, por lo que estuve investigando, o sea, Palestina ya aquí ni pintaba nada. O sea, ya era solamente porque durante esa época, que esto en The Crown, en la serie se ve, que esa parte está muy buena de esa serie, Egipto contribuyó a construir el canal de Suez, junto con Francia, en Gran Bretaña, etc. ¿Qué pasa? Que Egipto dice, yo también quiero controlar un poco de este territorio porque yo he participado, he sido socio constructor de aquí. ¿Qué pasa? Que el canal de Suez es importante, como se vio con el barco este, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, que quedó encallado, y es porque Sí, claro, parecía que iba a colapsar la economía, es decir, claro, han callado un barco ya. Bueno, pues ese canal, pues Egipto lo que hace es cerrar la salida para Israel al Mar Rojo y al Golfo de Aqaba. Entonces, claro, Francia, Gran Bretaña e Israel se alinean contra Egipto. En ese momento en Egipto hay que recordar que estaba Nasser, que fue un crack el tío, en el sentido de cómo alimentó el espíritu nacionalista en Egipto, los movimientos que llevó a cabo, o sea, fue un crack. Entonces, ocupan la península del Sinaí. ¿Qué hace? Que también las tropas de Irak y de Siria entran por Jordania para atacar a Israel. O sea, van todos contra Israel.
Entonces, esta situación no llegó a más porque también Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron. ¿Qué ocurre? Israel ha sido un poco Chuck Norris en la historia. Sí, totalmente. Y de hecho, ahora que ha mencionado Jordania es la nación árabe que menos ha querido intervenir militarmente contra los israelíes, porque cada vez que lo ha hecho ha perdido bastante territorio. Ha tenido que ceder ante las presiones árabes cuando pasan las tropas iraquíes y saudíes por ahí, pero algo que tuvieron muy claro los jordanos ha sido, bueno, vale, la Transjordania, la gran parte de ella la perdimos, vamos a llegar a un acuerdo de paz con Israel. De hecho, llegaron en el año 94 y aunque políticamente es muy feo decirlo, pero en la práctica es así, Jordania ha sido un aliado de Israel en los últimos 20 o 30 años. Es más, la explanada de las mezquitas la controlan los jordanos. Cuando uno sube por ahí arriba, la soberanía que hay ahí arriba es fundamentalmente jordana. Entonces, claro, de esta guerra, si bien fue una derrota militar para Egipto, fue una victoria moral para tanto Nasser como para el pueblo egipcio, e Israel comprendió que teníamos un enemigo importante, o sea, que hay un enemigo importante al cual no debe subestimar por el área geográfica en la que se emplazan todos ellos. Entonces, claro, la opinión pública también comprendió, y aquí ya empezamos a entrar en un juego de desinformación, comunicación y demás, en el que la opinión pública compró el marco discursivo de que Israel se estaba posicionando del lado de los poderosos, en este caso, el que es a día de hoy su gran aliado, Estados Unidos. Entonces, claro, Palestina seguía sin existir como Estado, o sea, hay que aclarar esto. Entonces, le ha dejado un portaaviones tampoco. Yo tengo también ahí mis dudas. Es decir, eso, sobre todo durante la época de Obama, que ha sido probablemente la peor situación de relaciones diplomáticas entre Israel y Estados Unidos. Uno cuando habla con norteamericanos, mucha gente lo dice, ¿no? Israel es nuestro grano en el culo, ¿no? Perdón por la expresión, ¿no? Es decir, que... y también Israel también sucede... Sí, es decir, que... Hombre, es evidente que hay hoy en día, sobre todo desde Trump, hay un apoyo clarísimo, ¿no? al gobierno israelí. Pero yo siempre digo que piano, cuando vemos noticias en la prensa de que los israelíes simplemente confían, ¿no?, en el apoyo norteamericano porque son bastante recelosos, ¿no? Ahora no estaban otra vez acercándose Estados Unidos a Venezuela con el tema del petróleo. Bueno. Casualidad. Bueno, esto es geopolítica. Sí. Y bueno, y por mencionar también a nuestro querido Alejandro Romero, podríamos discutir sobre si ese argumento es por los sabios de Sion, el apoyo financiero y control financiero que todavía es como un mantra en la sociedad. La sociedad española está bastante instalado, que siguen controlando todo, ¿no?, los aspectos financieros, los judíos, porque también se entremezcla en los argumentos, ¿no? Y permite posicionarse en ese maniqueísmo, ¿no?, de buenos, malos y por qué este apoya tal. Lo que los israelíes han tenido siempre muy claro es el mantra de que guerra que se pierda, guerra que será la última. Eso lo tienen muy claro. De hecho, hay un documento del profesor Javier Jordán que se llama La innovación militar en la Fuerza de Defensa de Israel y resume una serie de puntos, ¿no?, de cuál ha sido o cómo explican, ¿no?, las FDI. Y una de ellas es su escaso margen estratégico. Es decir, las guerras tienen que ser rápidas, sencillas, porque estamos rodeados de enemigos, y una guerra duradera nos destroza. Claro. Y eso implica un antiintelectualismo, no les interesan militares muy académicos, un pragmatismo creativo muy alto, mucha autonomía. De hecho, mucha gente dice, oye, ¿cómo es posible que un Estado tan pequeño haya ganado tantas guerras, ¿no? Claro que sí. Y una ha sido la gran autonomía que han tenido sus soldados. Es que si uno ve, por ejemplo, yo recomiendo una serie que se llama Valley of Tears, Valle de Lágrimas, ¿no?, que estaba en HBO, que es sobre la guerra del Yom Kippur, donde les pilla desprevenidos, ¿no? Y uno ve al final cómo la gran ventaja estratégica de los israelíes es su margen, su autonomía, el impulso de su creatividad. Hay un estudio, eso se ve en Visual Politics, sobre el grado de... hacen un índice de autoridad. Israel es el país donde ese grado de autoridad es menor entre jefes y empleados, porque la autonomía de cada miembro es importantísima. Valoran más la persona que los medios materiales. Perder un carro de combate se sustituye. Perder un soldado es un problema grave. En cambio, si uno ve cómo ha sido el funcionamiento militar de los países árabes, ha sido a trochimoche. De hecho, en Valley of Tears, cuando se ven que hay ahí 500.000 tanques sirios, y eso les abruma, ¿no?, se dan cuenta de que si logran derribar los tanques que tienen bandera de oficiales, el resto de la tropa siria huirá. La desmoralización. Sí. Recordar que Israel creo que es actualmente uno de los países, siendo tan pequeño, ¿no? No sé si reconocerlo Estado, broma aparte. Broma aparte, el tema depende del que te oiga. Ya, según
El tema es complicado, pero bueno, ello en su PIB es brutal el tema de la innovación. Sí. Están muy por encima bueno, claro, de ahí es por lo que luego surge la duda de si Israel tiene un aparato militar y una agencia de inteligencia la más potente del mundo. ¿Cómo hubo esa brecha estos últimos días con el ataque de Hamas? Que da origen a ya pues todo lo que estamos viendo estos últimos días. He escuchado de todo. ¿Cómo es posible? Eso es lo que realmente ha asustado a la población. Claro, eso es. Eso es lo que ha asustado. Porque, uno, si mira cómo funcionan los servicios de inteligencia israelíes, hay una serie también en Netflix, ya aprovecho y lanzo, que es sobre el Mossad. Es una serie documental. Y en esa serie entrevistan, ya murió, al hombre un miembro del Mossad que fue el que detuvo a Adolf Eichmann en Argentina. Y dijo una frase que fue lapidaria. Lo importante no es hasta dónde llegamos. Lo importante es hasta dónde piensan que podemos llegar, ¿no? Y ese ha sido el gran shock de la sociedad israelí. Oye, ¿cómo esto no hemos sido capaces de preverlo? Sí, hay un mantra que se reconoce que los sistemas de inteligencia israelíes son pioneros, son de los incluso se me ha ido el nombre. Hay un término, Hasbará, la Hasbará, que significa en hebreo la explicación. La Hasbará es la política comunicativa que tiene el gobierno de Israel para intentar vender al mundo su visión del conflicto, ¿no? Y una de las claves fundamentales es aprovechar el antisemitismo o el antisionismo de forma beneficiosa. Y un ejemplo es que en el año 48, durante la Primera Guerra Israelí, fomentaron el mito de que los judíos tenían el arma nuclear, que no la tenían, en base a que Einstein era judío y que por lo tanto los judíos tenían acceso a armamento nuclear, cuando era mentira. Pero utilizaron un mantra de origen antisemita o antisionista, ahí depende de cómo se quiera ver, ¿no? Para utilizarlo de forma estratégica contra las naciones árabes, ¿no? Y ese gran ha sido el shock. La explicación que yo he llegado a entender ha sido que gran parte de las FDI no estaban en la zona, sino que estaban en Cisjordania. Sí. Y que han confiado demasiado en la tecnología que tienen alrededor de la Franja de Gaza, que lleva bloqueada, hay que recordar, desde el año 2007, que es cuando Hamas pues gana esas elecciones del año 2006, y donde hay una guerra civil entre ellos y la OLP, lo que es la actual Autoridad Nacional Palestina, y la sociedad palestina queda dividida, ¿no? Es más, esa división o esa separación territorial que hay entre la población palestina ya desde el año 2007, pues hay profesores que argumentan o académicos que argumentan que ha provocado incluso identidades nacionales diferentes entre los palestinos, ¿no? Yo soy una persona de Cisjordania que tengo bastantes problemas para moverme por los checkpoints israelíes. A mí no me cuentes historias de un gazatí, que ya tengo bastante con lo mío, ¿no? Claro, no, por eso decía, en esa división que no conecta, parece que no, pero al final lo que hace es que genera dos realidades que interesa al Estado de Israel, que al final, tiene... Y permitirme la expresión, es más sencillo engullir la parte que creen o reclaman como propia. Creo que superamos ya la hora y vamos cerrando. Bueno, nosotros que nos gustan hacer las cosas... Vale. Ahora mismo ustedes no lo escuchan, pero el técnico nos regaña. ¿Vale? Entonces, hay que hacer parte 2. Sí. Claro, hay que hacer parte 2. Yo lo veo claramente porque además ahora empieza la cosa a ponerse bastante interesante. Yo no sé si emplazaros a un segundo episodio. Yo por mí encantada, ¿eh? Estupendo. ¿Sí? Yo sí. Yo lo digo porque, claro, es que, a ver, era importante y necesario remontarnos a tiempos de Abraham. ¿Vale? Era totalmente necesario. ¿Es o no es? Sí. Porque aparte creo que en un programa de este tipo en el que no precocinamos ni cocinamos las cosas rápidas, y no digo cocina luego dicen sociólogos, sí, no ese tipo de cocina, pero un poco en contra de ese generar información rápida, ¿no? Agradeceros profundamente que traigáis vuestras capacidades, vuestras altas capacidades aparte de divulgar, hacerlo sencillo, que hasta yo lo he entendido. Así que yo emplazo a venir en una segunda ocasión, retomando desde aquí, desde el 48. Íbamos desde el 64 ya. Vamos por el 64. A por la Guerra de los 6 días. Pues, la Guerra de los 6 días. Una pequeña puntualización que quiero hacer que ha dicho antes con el tema de esta brecha de seguridad que ha habido con el gobierno de Netanyahu. Cabe recordar que sobre la década de los 70 hubo un movimiento, tanto de un lado como de otro, de un terrorismo brutal. Yo te secuestro 4, yo te secuestro 20, que es el atentado de Múnich. Y
el septiembre negro, etcétera, pues todo ello, todos estos acontecimientos le costó el gobierno a Golda Meir, que era la primera ministra israelí. Y desde el Orden Mundial, que lo recomiendo bastante porque es un portal de información muy sencillo, que te lo explica todo y es accesible a todo el mundo. Y explicaban en un podcast que hicieron también precisamente sobre este conflicto que no hay quien diga que toda esta situación no le pueda costar el gobierno a Bibi Netanyahu. Así que ahí lo dejo. ¿Qué piensas, José? No sé, tiene más vidas que un gato, ¿no? Jolín, también, ¿eh? Qué barbaridad. Hay que decir que ya cuando llegó Naftali Bennett con los casos de corrupción parecía que... Yo siempre he pensado una cosa, cuanta más guerra haya, más posibilidades tiene Netanyahu de seguir en el poder. Siempre ha sido partidario de la neudura. De hecho, Netanyahu llega al poder cuando los acuerdos de Oslo y Arafat se estallan. Se pone interesante. Lo dejamos aquí. El meme de el tío subido en el toro ahí cuando madre mía. creemos que va a caer, ¿no? No, pues no. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias. Muchísimas gracias, Belén. A muchísimas gracias a técnicos y redacción. Muchísimas gracias a la facultad por dejarnos el espacio. Bueno, y a la Unión Europea también. Es un podcast de red sociológica y producido por Metamorfosis. Ahora básicamente soy un muñeco de ventríloco porque el técnico no para. Y cofinanciado por... Muchas gracias. Directamente lo vamos a poner aquí abajo. Sé que nos escuchan. Lo vamos a poner aquí abajo y lo dejamos hecho y cerramos. Muchísimas gracias. Volvemos pronto.